Maestro, buenas noches, no lo escucho. Buenas noches. No se escucha nada, maestro. No sé si alguien me escuche. A ti sí, compañera. Permítanme tantito. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan? maestro. ¿Ya me escuchan? Ah, qué bueno. Sí, maestro, ya se escucha. Ah, excelente, excelente, qué bueno. No sé qué pasó, por qué no me escuchaba, pues ya. Si salgo corriendo de repente es porque traigo algo de gripa y me dan así como ataques de tos. Ya me estoy aliviando, pero de repente me da y voy a tener que salir corriendo. Bueno, no se asusten, vuelvo. Muy bien, vamos a ver un tema bien interesante que ya lo acariciamos en la sesión pasada, que es el testamento, la sucesión, más bien, la sucesión legítima y el testamento, ¿sí? Eh, dos formas vamos, de procesar este acto jurídico que cuando muere la persona desea trascender a través de sus bienes, pero a veces, bueno, y para hacer eso, solamente la forma es a través de un testamento. Pero hay veces que la gente no hace testamento, se muere como coloquialmente decimos de manera intestada, ¿no? Entonces, hay la forma, vamos a ver, la sucesión legítima, que es cuando no hay testamento, y la testamentaria, que es cuando hay un testamento. En esta última parte vamos a ver solamente una primera parte, porque es muy extensa. Es más, a ver si alcanzamos, ¿no? Porque sí es muy extenso también la sucesión legítima. Vamos a concentrarnos en la sucesión legítima cuando no hay testamento, cuando alguien muere y no realiza un testamento. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla. Les decía que esta no es mi computadora, entonces es una computadora viejita que estaba aquí en mi casa, que era de mi hijo. Ya no la usaba, entonces la usé yo y funciona bien, pero pues, lenta, ¿no? Vamos a ver. Voy a mover los slides y ustedes me confirman, por favor, si se están moviendo. ¿Se mueven? No, maestro, no se mueven. No se mueven. Se queda estático. Okay. Vamos a utilizar otra forma. Ahí.
Ahí sí. Sí, ahí sí ya. Sí, ahí sí. Excelente. Muy bien, déjame lo bajo yo aquí un poquito el volumen porque... Muy bien. Vamos a iniciar porque el tiempo apremia. Muy bien, decíamos la sucesión legítima. Vamos a ver, aquí está el tema, bienes y sucesiones, que es la materia, y sucesión legítima es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Acuérdense que la sucesión legítima es cuando no hay testamento. Por regla general entendemos la sucesión legítima que es cuando el autor de la herencia no dispone de sus bienes mediante un testamento para después de su muerte. Voy a tener que estarme saliendo y entrando para los compañeros que quieren entrar, porque la computadora la tenía en automático y aquí no se pudo. Muy bien. Ante esta situación, el legislador trata de interpretar cuál hubiese sido su intención, supliendo su voluntad e intención, protegiendo siempre a los más necesitados y promueve que el derecho de propiedad sea el motor de la producción. ¿Cómo finge o funge aquí la autoridad o el juez al momento de querer tramitar un testamento? Y por ende, al no haber testamento, el juez interpreta la voluntad del que ya se fue, ¿sí? Y tratando de entregar sus bienes de acuerdo a la reglamentación que ya está a sus parientes más cercanos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. El juez o la autoridad trata de interpretar la voluntad de la persona que murió entregando sus bienes a sus parientes más cercanos, ¿sí? A continuación revisaremos los artículos del Código Civil Federal, perdón, del Código Civil del Distrito Federal que regulan la apertura de la asociación legítima. El libro, así lo quise dejar, habla mucho del Código Civil del Distrito Federal. Para empezar, ya no es Distrito Federal, es Ciudad de México. Entonces, pero así lo quise dejar para que haya consistencia con lo que menciona el libro. Los artículos siguen siendo, ha habido reformas últimamente, a ratito lo vamos a ver. En su artículo 1282 dice, la herencia se difiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley, o sea, en sucesión legítima. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. El artículo 1283, el testador puede disponer de todo o de parte de sus bienes. La parte de que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna persona puede hacer su testamento de una parte de su masa hereditaria, ¿sí? ¿Por qué razón? No lo sabemos. A lo mejor el señor tenía 10 casas cuando hizo su testamento, pero cuando ya murió esta persona, ya no tenía 10 casas, tenía 20, ¿sí? Entonces, perdón. Pues ya tenía 20 casas, entonces quedan 10 fuera, quedaron 10 afuera. Entonces esa se va a regular, esa parte de la masa hereditaria o del caudal hereditario se va a manejar como si no hubiera testamento, como intestado, ¿sí? Dice la sucesión legítima, seguimos con el mismo tema. Dice, la herencia legítima se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió validez. ¿Cuándo es nulo o cuándo perdió validez? Es nulo, pudiera ser si por ejemplo, en un testamento público cerrado, donde se determine que el testamento no reúne las características esenciales para que valga. Por ejemplo, una de las cosas, ¿no? O perdió validez cuando está condicionado. Cuando está condicionado a un supuesto y ese supuesto ya se dio, el señor seguía vivo y ya después murió, entonces ya no hay razón de hacer ese testamento porque ya cumplió la función. Número 2, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, que es lo que les decía ahorita, dispuso una parte nada más en testamento y la otra quedó fuera.
cuando no se cumple la condición impuesta al heredero. Por ejemplo, le voy a dejar todos mis bienes a mi hijo Juan Carlos siempre y cuando se case a la edad, o siempre y cuando se reciba, que es cuando es lo que más se usa, cuando se reciba, tenga su título de médico. Pues nunca se recibió y esa era la condición, y si no lo hiciste, pues no hay. Número 4, cuando el heredero muere antes del testador, cuando se repudia la herencia o es incapaz de heredar y se no ha nombrado un sustituto. Acuérdense que para que haya un testamento tiene que haber un muerto y un vivo, ¿sí? Aquí cabe la costumbre en México de que nos dicen, es que heredó en vida, no hay herencia en vida. Eso no existe. Es un término mal manejado. Lo que pasó ahí es que cedió los derechos de alguna propiedad a alguno de los hijos o de los nietos, etc. Pero no es una herencia como tal. Pero siempre decimos, es que les heredó en vida. No, eso no existe. Para que ustedes no caigan en ese error, ¿sí? Entonces decíamos que para que haya un testamento, para que haya una sucesión testamentaria, tiene que haber un muerto y un vivo. A veces muere primero el que va a recibir la herencia que el testador. Entonces, yo le iba a dejar todo a él, pero pues resulta que él murió primero que yo. Entonces, se va a manejar como una sucesión legítima. Cuando el artículo 1600 dice, cuando siendo válido el testamento no deba subsistir la institución de heredero, subsistirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en él. La sucesión legítima solo comprenderá los bienes que debían corresponder al heredero instituido, o sea, alguien en específico que se determinó que iba a heredar tales o cuales cosas, o bienes más bien. Tales o cuales cosas no es correcto decirlo, tales bienes. En el artículo 1601, si el testador dispone legalmente solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos forma la sucesión legítima, que es lo que decíamos ahorita. Si el intestado no fuera absoluto, se deducirá del total de la herencia la parte que legalmente haya dispuesto el testador y el resto se dividirá de la manera que disponen los artículos que preceden. La beneficencia pública será el último en el orden de la repartición de los bienes, dado de no encontrar herederos. La beneficencia pública será el beneficiario. En particular, lo que dice el libro en su código civil del Distrito Federal, habla que es el DIF, ¿sí? El DIF será el que va a heredar los bienes cuando alguien muera. Así hablando coloquialmente, muy, muy aterrizado, cuando alguien muera, intestada, no hay testamento y no le encuentran familiares por ningún lado y tiene bienes. Entonces, será la beneficencia pública la que heredará esos bienes. Resaltamos que conforme a la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, declara que el conviviente tendrá los mismos derechos hereditarios en sucesión legítima que los generados entre concubinos. ¿Qué significa esto? Este tema de la sociedad de convivencia es una ley, creo que aquí en Nuevo León no se ha realizado, no lo estoy afirmando, la verdad es que creo que no, tengo que revisarlo, pero en la Ciudad de México sí. Una sociedad de convivencia es el mutuo acuerdo de vivir juntos. Dos personas, pueden ser del mismo sexo, o de diferente sexo, vivir juntos, y hay que hacer un documento en donde se estipula que van a vivir juntos, ¿sí? En el mismo domicilio, y que hoy por hoy están viviendo juntos. Anteriormente en esta ley se decía que vivían como cónyuges, ¿sí? Pero ahorita es que hay gente que está queriendo entrar. Esta ley decía, como una de sus características, que vivieran juntos como cónyuges, ¿ok?
cónyuges. Pero, ¿qué pasa con los que viven juntos y son del mismo sexo? Entonces le quitaron la parte de cónyuges y lo dejaron así, simplemente que iban juntos, sin importar el sexo. ¿Qué diferencia hay del concubinato? El concubinato, en esta de sociedad de convivencia, es el concubinato, viven específicamente como cónyuges, tienen hijos, están juntos, etcétera, etcétera, hacen vida, hay testigos, etcétera, y no tienen que hacer un papel previo para decir que van a vivir en concubinato. Acá sí, en la sociedad de convivencia, sí, tienen que hacer, es como si crearan una empresa, ¿sí? Bueno, perdón, en otra clase veíamos ese tema, a la hora de constituir una empresa, pues decías todo lo que van a hacer. Entonces, aquí en la sociedad de convivencia también, y es un acta que se hace y se registra ante registro público de la propiedad. Y esa gente tiene derecho a heredar, ¿sí? Modos de suceder a 20 estados. Es la forma en cómo se transmiten los bienes a sus herederos. Dice, se hereda por cabeza, es decir, cuando el heredero es llamado directamente a suceder. Por cabeza es, por ejemplo, mi papá me hereda a mí, Juan Carlos, no a mis hijos, sino a mí, o sea, por cabeza, de manera directa. ¿Sí? A ver, permítanme. O se hereda por estirpe. Es el conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y toma su lugar. Solo tronco de una familia o linaje. ¿Qué significa heredar por estirpe? Si mis papás me heredan a mí y a mis hermanos, me heredan a mí y a mis hermanos, mis 3 hermanos, vamos a decir, pero uno de mis hermanos ya no vive. Entonces, ¿a quién le va a heredar? A los hijos de mi hermano, en partes iguales. Si a mí me iba a heredar, si a los 3 hermanos iba a heredar 33%, 33% y 33% para sumar el 100%, pero uno de mis hermanos ya no vive, ¿sí? Y él tiene 2 hijos. Como quiera, ese 33% que le correspondería a mi hermano, ¿sí? Que ya no vive, se va a dividir en los 3 hijos que dejó mi hermano, ¿sí? Si hay cónyuge vivo, se toma también como hijo. Bueno, en este caso particular de estirpe, no. Se hereda solamente a los hijos. No sé si me explico. A falta de un hermano, sus hijos son los que van a heredar y eso es lo que se le llama por estirpe. Eso lo van a ver mucho en todo este curso, lo van a estar viendo el tema por estirpe y es importante que lo tengan bien claro. Por líneas. Se presenta en favor de los ascendientes, los que están arriba de mí. Cuando las ascendientes que le sobrevivan al autor de la herencia será de segundo o ulterior grado. En este caso, la herencia se divide en 2 líneas, una paterna y una materna, siempre respetando la regla del que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Esta frase, compañeros, ustedes se la deben de saber, pero de inmediato. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. En el tema de herencia en general, los parientes cercanos excluyen a los más lejanos. Primero va a heredar a los descendientes, voy a heredar a mis descendientes, ¿sí? Si no hay descendientes, voy a heredar a mis ascendientes. Y si tengo los dos, heredo a mis descendientes y una parte a mis ascendientes, pero solamente alimentos, heredo una porción de alimentos. La ley no menciona qué porción de alimentos, pero así es. Si no están ni ascendientes ni descendientes, empiezo con los colaterales y así nos vamos, ¿sí? Entonces, por eso esta frase, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos para poder heredar. El ascendiente Dígame. viene siendo los papás del...
Y Del que hereda. Ajá, del que hereda. Y los descendientes vienen siendo los hijos. Mis hijos, y por ejemplo. Exacto. colateral entra lo que viene siendo los hermanos del heredero, no, sí, del Sí, autor sí. de la herencia, y Ajá. posteriormente los hijos que vienen siendo los sobrinos, ¿verdad? Es correcto, es Ok. correcto. Entonces, con esta frase, pues te da mucha claridad cómo se va a ir el proceso de heredar, ¿no? Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Aquí lo que tenemos que entender muy bien es quién es primero, quién es segundo, o más bien quién es primero, y el caso de que no esté el primero, pues quién es segundo, y el caso de que no esté el segundo, quién es el tercero. Es hasta el cuarto grado. Y si no está el tercero, pues hasta el cuarto grado. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿sí? Dice, ejemplo, si concurre un abuelo materno con los dos abuelos paternos, se dividirá el caudal hereditario en dos líneas. Una para la paterna, 25% cada uno, y otra para materna, 50% para el concurrente, o sea, el que vive. Por ejemplo, aquí está el nieto, ¿sí? O el hijo, bueno, más bien aquí es el nieto que va a heredar a la abuela, en caso que ya no estén los papás de él, hereda a la abuela, a los dos abuelos, paternos y maternos. Los paternos aquí están los dos y la abuela materna pues solamente queda una, sobrevive una, ahí el 50% y el otro 50% lo va a dividir en los dos abuelos que quedan. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Sí me siguen? Sí, Lick. Sí, maestro. Sí, aquí está. Ok. Seguimos el mismo tema, sucesión de los descendientes, los que tengo abajo, mis hijos, por ejemplo. Y luego los hijos de mis hijos. ¿Sí? Dice, los descendientes son los primeros que tienen derecho a heredar. Fíjense bien, los descendientes son los primeros que tienen derecho a heredar, excluyendo a todos los demás. Perdón, con excepción del cónyuge o concubino, quien en algunos casos podrá heredar simultáneamente con los descendientes, o sea, en partes iguales. Si el autor de la herencia, al momento de su fallecimiento, le sobreviven hijos con descendientes de ulterior grado, o sea, nietos y bisnietos, los hijos heredan por cabeza y los de ulterior grado por estirpe o representación. Por ejemplo, si el autor de la herencia le sobreviven dos hijos de tres, que es el caso que te comentábamos, y hay 8 nietos, de estos últimos pongamos que 3 son del hijo fallecido, con anterioridad del cuyus, entonces la herencia habrá de repartirse de la siguiente manera. Aquí está. Primer hijo, segundo hijo, y como ya no está el tercer hijo, pues, pero quedan sus 3 nietos, primer nieto, segundo nieto y tercer nieto. Entonces, como son 3, en partes iguales, así se dispuso, van a heredar el 33%, el 33%, y si estuviera el otro hijo, heredaría el 33%. Pero como no está, entonces va a heredar por estirpe, es lo que mencionamos hace ratito, por estirpe, o sea, a sus nietos, primer nieto, segundo nieto, y ese 33% que le iba a tocar a ese tercer hijo se va a dividir en los 3 nietos, o sea, el 11.11%, el 11.1%, y así da el total de la herencia. Aquí le pongo, esos serían los hijos del premuerto que se le llama, o sea, alguien que murió antes del que genera el testamento. Entonces, y eso es lo que se le llama, aquí me faltó ponerle, eso es lo que se le llama estirpe. ¿Sí? Y eso está en el artículo 1609, dice, si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Renunciado a la herencia. Parece que no pasa, pero sí pasa.
Por ejemplo, en un caso así muy cerca, mi mamá, por ejemplo, su papá, junto con sus hermanos, heredan unas propiedades, ¿no? Pero al papá de mi mamá no le gustó lo que le dejaron, lo que le tocó no le gustó y él dijo, yo no quiero nada. Entonces renuncia a la herencia, a su parte, y entonces esa parte la diluyen entre todos los demás hermanos, pues que sí quisieron. Nunca hagan eso, nunca renuncien a una herencia, al menos que en vez de beneficiarles les voy a perjudicar. Artículo 1610. Si solo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes y si en algunas de estas hubiere varios herederos, la porción que a ella corresponda se dividirá por partes iguales. Habla este caso. Netamente habla de este caso. Este artículo 1610. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿O me regreso? Vamos. Sí, maestro, está muy claro. Profe, yo sí tengo una Ok, qué pregunta. A Aquí ver, dígame. nada más serían los artículos en el Código Civil o entra otro. No, también está en el Código Civil del Estado de Nuevo León. Okay. Ahorita les voy a decir qué artículos, porque sí vi que el libro se refería mucho al Código Civil y pues también tenemos nosotros nuestro código. Entonces ahorita les digo qué artículos para que me encantaría encargarles una tareota de ver los artículos, pero ya sé que traen muchas cosas. Entonces, entonces ustedes sí me gustaría que le dieran una revisada, o no lo dejen, una leída así rápido, son puros artículos para que más o menos lo conozcan y es bien parecido a esto que estamos viendo. O sea, no hay diferencia. Ok. Gracias, profe. De nada. Muy bien, continuamos entonces. Sucesión del cónyuge o concubino. De acuerdo a la reforma del 27 de diciembre del 83, en el artículo 1635 del Código Civil del Distrito Federal, se igualó al concubinario o concubino superstites con el cónyuge superstite en materia de sucesión legítima. Aquí hubo un tema, se los comento nomás para que ustedes, sin ánimos de que yo esté inclinado por alguna situación o no, pero aquí hay un apartado muy grande en el libro donde dice, entonces, ¿qué diferencia? O sea, ya estás dejando igual el concubinato con el matrimonio en este sentido. Ya no hay diferencia, heredan igual, tanto el cónyuge como el concubinato heredan exactamente igual. Entonces, dice ahí, se está provocando que la gente ya no se case, ¿verdad? Porque esto no lo conoces, cuando te vas a casar no lo conoces, ¿sí? Y a la hora de casarte es cuando dices, por estar casado, tengo ciertos derechos, diferentes a todo lo demás, porque se supone que el estar casados en matrimonio, pues es lo más correcto, por decirlo así. Y en el concubinato ya está casi muy parejo con el tema de entre cónyuges y concubinario, ya está muy parejo. Entonces en el libro hay un debate ahí, ¿no? Que empiezan y que cómo es posible, que esto y todo. Digo, sería importante que le den una revisada cuando lo lean, que yo creo que ya lo están leyendo. Bueno, en el tema específico de la figura de concubinato ha habido varias reformas y aquí el análisis. Que al momento del deceso del autor de la herencia, el concubinato estuviera vigente, ¿sí? O sea, que estuvieran en actual concubinato, viviendo en concubinato. Es decir, que vivieran juntos en ese caso, sin cambios. O sea, entre las reformas que ha habido, esta parte ha permanecido y no ha habido cambios en este precepto. O sea, que al momento del deceso del autor de la herencia, el concubinato estuviera vigente. En cuanto a la duración de la convivencia, se redujo de 5 a 2 años.
Antes, para que se diera el concubinato, tendrías que vivir juntos 5 años y se probaba con testigos, etcétera, etcétera, varias cosas. No me voy a meter en ese tema. Ahora ya una reducción, ahora es con 2 años. Y si hubiera un hijo, es desde que nace el hijo. Puede ser al primer año o a los 6 meses, etcétera. Dicho plazo puede ser menor si hubieran tenido en ese periodo un hijo. Para que haya concubinato, continúa la regla de que los concubinatos deben estar libres de matrimonio y que no pueda haber 2 o más concubinatos simultáneos. ¿Sí? O sea, también en el concubinato se puede heredar, prácticamente igual que un cónyuge. Y luego les decía, la otra figura que les decía hace ratito es de la sociedad de convivencia. Es lo mismo, exactamente lo mismo, nomás que la sociedad de convivencia, inmediatamente al juntarse tienes que dar aviso, hacer un escrito, un acta, llevarla que te la ratifiquen y depositarla en el registro público de la propiedad, si mal no recuerdo. Y ya tienes derechos para heredar también. Entonces está el matrimonio, o sea, los cónyuges, está el concubinato y los de sociedad de convivencia. Sucesión de ascendientes. Cuando concurren ascendientes con descendientes, o sea, ambos, ¿sí? La herencia será para los últimos, o sea, los ascendientes, y los primeros tendrán derecho a una pensión alimenticia de conformidad con el artículo 16.11. No se fija cuantía en dicha pensión. ¿Qué quiere decir? Yo muero, heredo a mis hijos, a mi cónyuge, pero si tengo a mi papá y a mi mamá, también heredo, pero solamente una pensión alimenticia, solamente eso, ¿sí? Y aquí dice, la ley no fija la cuantía de dicha pensión, pero ahí lo marca, ¿no? Y como estamos hablando de sucesión legítima, el juez determinará esa parte. Sucesión de ascendientes. Bueno, seguimos en lo mismo, sucesión de ascendientes. Si concurrieran ascendientes con el cónyuge superstite, que es con el cónyuge que vive, conforme al artículo 16, los ascendientes les corresponde una mitad y la otra al cónyuge. Como siempre hemos dicho, téngalo como frase en este tema, los ascendientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Artículo 1604, para que no se les olvide esta frase. Si concurren ascendientes con parientes del cuyo, si concurren ascendientes con parientes del cuyo que no sean los descendientes ni el cónyuge superstite, entonces los ascendientes recibirán todo el caudal hereditario conforme a lo siguiente. Si no hubiera descendientes, entonces mis papás son los que van a heredar todo. Si yo estuviera solo, no tuviera hijos, no tuviera esposa, no tuviera nada, mis bienes se heredan así hacia mis ascendientes, o sea, mis padres. Si concurre el padre, y aquí vienen varios casos, si concurre el padre y la madre, se dividirán la herencia entre ellos por partes iguales, 50 para mi papá y 50 para mi mamá. Si solo concurre el padre o solo la madre, el que concurra recibirá todo el caudal hereditario. Si solo hubiese ascendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá en 2 líneas, una para los paternos y otra para los maternos, siempre y cuando los ascendientes paternos y maternos sean en el mismo grado. Los adoptantes heredan con las mismas reglas que los ascendientes, excepto en el caso de que concurran con el cónyuge, pues en este caso les corresponde 1/3 en vez de una mitad, en caso que esté el cónyuge. Y así una serie de variables que vale la pena
por lo menos saber dónde están, para cuando ustedes sean abogados y les toque un asunto de estos, que estos particularmente les toca a los notarios públicos, y a los jueces familiares, pero si algún día a ustedes les llegan, oye, ¿cómo le hago? Mi papá murió intestado, ¿qué hago? Tú puedes, por ejemplo, pensar en hacer una fotografía, resumen de cómo serían las cosas. Pregúntalo luego. ¿Tiene descendientes? ¿Tiene ascendientes, hermanos, etcétera, etcétera? Y más o menos le explicas cómo va a estar. Al momento de que vayan con el notario a hacer su testamento público abierto, el notario deberá explicarles todas estas cosas. Son muchas variables, son un montón de variables. 5, dice, si concurren ascendientes, padres, abuelos, etcétera, con adoptantes, hay una variable con los adoptados. Señala que la herencia se repartirá por partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes que concurran. Por ejemplo, si concurre un adoptante y 2 ascendientes, conforme a esta ley serán 2 cuartos para el adoptante y 1 cuarto a cada uno de los ascendientes. Le veo que hice esta presentación rapidísimo, y veo que me faltaron hasta letras y acentos y cosas de eso. Una disculpa por eso. Pero me pasó que mi computadora que usaba, que es relativamente nueva, se murió. Entonces, tuve que usar otra. No podía bajar la presentación que ya había hecho en la otra computadora. Tuve que acordarme de hacerla en esta, bajar el libro, esto, el otro, checar códigos. Y casi no me dio tiempo. Una disculpa. Sucesión de colaterales, mis hermanos, por ejemplo. Cuando concurre una herencia, descendientes o ascendientes, del autor de la misma, los colaterales quedan excluidos. Otra vez la frase. Cuando concurran a una herencia descendientes o ascendientes, o sea, cuando yo muero y tengo ascendientes hacia arriba y descendientes hacia abajo, o sea, tengo hijos y tengo papá y mamá, los colaterales quedan excluidos. Si concurren cónyuge con colaterales, el primero será heredero y los segundos quedarán excluidos con excepción de los hermanos o estirpe, ya que en ese caso se repartirá la herencia, tocándole al cónyuge superstite 2/3 de la herencia y a los hermanos o estirpe el tercio restante. Si concurren hermanos del autor de la herencia, se dividirá entre ellos el caudal hereditario. Si concurren hermanos con medios hermanos, estos últimos heredarán media porción de lo que les correspondía a los hermanos. O sea, pero siempre y cuando no haya descendientes o ascendientes. ¿Sí? ¿Sí se fijan cómo se maneja esto? O sea, ¿qué es lo que pretende? Que primero hereden los más cercanos, los estrechamente relacionados consanguíneamente con el autor de la herencia. ¿Sí? Y luego se va, si queda algo, o no están los primeros, o se va abriendo. No están los segundos y se va abriendo en grados. ¿Sí? Dice, sucesión del sistema para el desarrollo integral de la familia del Distrito Federal. Es lo que les decía. Esta va a ser cuando haya una sucesión legítima, sin testamento, y no encuentren herederos, a pesar del llamado y todo, y no encuentran herederos por ningún lado. Ni de primer grado, ni de segundo, ni de tercero, ni de cuarto grado. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser el ganón aquí? El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como el DIF.
Entonces, bueno, ya saben ustedes. O sea, aquí hay una tablita que pone el libro, lo copié así tal cual del libro, por lo mismo no me dio tiempo de hacerla yo. Dice, la herencia depende de con quién concurra. Pues sí, de quién quede vivo. El autor de la herencia, en línea recta, heredan sin límite de grado. Ascendiente, padres, abuelos, bisabuelo y tatarabuelo. Primero ellos. Si no están ellos, los abuelos. Si no están los abuelos, el bisabuelo, y así se va. No que heredan una parte de esta, una parte de esta, una parte de esta, no. Primero ellos. Si están ellos, pues todo ellos. Si no están ellos, entonces vamos con los abuelos, y así nos vamos. Pero primero los descendientes. Lo hice mal. Primero los descendientes. Si no están los hijos, están los nietos, y luego si no están los nietos, están los bisnietos. Esto, honestamente, si ustedes lo pueden investigar, por favor, y me dicen qué significa chosno. O si alguien sabe. Dice que los descendientes excluyen a los ascendientes. ¿Sí? Eso es importante. Les dejo de tarea ese chosno, no sé qué significa. Es el hijo del tataranieto. Ah, mira, ok. No, pues es que no sabía, la verdad. Digo, no me costaba nada checarlo, pero no me dio tiempo. Ok, gracias. De nada. Dice, los parientes colaterales heredan hasta el 4º grado. Hasta el 4º grado. Sobrino por estirpe, sobrino nieto, y luego tío o tío abuelo. Dice, los parientes en la línea recta excluyen a los colaterales. Y así, ¿quiénes no heredan? En 5º grado el tío bisabuelo, el hijo del tío abuelo, ya en 5º grado el hijo del sobrino nieto, y a falta de todos hereda el DIF. Hasta el 4º grado. ¿Sí me siguen o me detengo o me regreso a la primera hoja? Sí, maestro, sí lo estamos siguiendo. Está bien, maestro. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que no me quería regresar a la primera hoja. Muy bien. Concepto de testamento. Aquí ya estamos viendo ya sucesión testamentaria. Sí, y aquí estamos viendo ya la sucesión testamentaria, pero me perdí. Cambiamos de sucesión legítima, o sea, donde no hay testamento, y pasamos a sucesión testamentaria, donde ya hay un testamento, ya hay forma, ya hay un documento donde se estipula la voluntad de la persona que dejó ese testamento, ¿sí? Que es muy importante. Si no han hecho su testamento, pues háganlo, porque de veras que sí es importante. Dice, el testamento es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Características del testamento: es un acto jurídico, es unilateral, es personalísimo, es revocable, es libre, es realizado por persona capaz, es objeto, o sea, cumple un objetivo y es solemne. No me acuerdo si defino cada uno. No, bueno. Eso es un acto jurídico. Ya sabemos que es un acto jurídico, ¿verdad? Algo que por voluntad propia generamos derechos y obligaciones. Yo lo quiero hacer. Es unilateral, solamente lo puede hacer una persona, ¿sí? O sea, no voy con mi esposa, con mi hijo, vamos a hacer el testamento juntos y lo hacemos juntos, no. Es unilateral, solamente una persona lo puede hacer. Aquí lo reafirma con que es personalísimo. Tienes que hacerlo tú solo, no ocupas ayuda de nadie, no ocupas que nadie te represente para hacer tu testamento, lo tienes que hacer tú en pleno uso de tus facultades mentales. Es revocable. Acuérdense, cuando tú haces un testamento en el año 2018 y después en el 2020 hiciste otro, automáticamente el del 2018 queda
nulo, nulificado, ¿sí? Y persiste el más nuevo, ¿sí? O es revocable cuando le pones un término. Un término, hay gente que le pone un término y resulta que pues no se murió, ¿no? No se murió, entonces pues ya se revocó, hay que hacer otro testamento. Es libre, es voluntario, nadie te debe de obligar, nadie te debe de poner una pistola en la cabeza para que lo hagas. Eso se debe percibir, el notario lo percibe, es algo que el notario debe tomar en cuenta, por eso se dice que es y debe ser libre. Es realizada por persona capaz, otra vez, en pleno uso y goce de tus facultades mentales. Objeto que cumple el objetivo, ¿sí? Que es transmitir los bienes. Y es solemne, ¿por qué? Porque es solemne porque se le da la importancia al documento en la ciudad de Monterrey a los 13 días del mes de mayo de 1900, se presenta el señor tal, no sé qué, a constituir su testamento público abierto, si es público abierto el testamento, etcétera, y es todo con mucha solemnidad, mucha formalidad, debe estar sellado, firmado, se debe incluir en los libros de la notaría, se va al Archivo General de Notaría, se le designa un libro, una inscripción, un número de inscripción, etc. Capacidad para hacer testamento. De acuerdo al artículo 1305, pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Entonces, si hablamos entonces, bueno, aquí lo que dice es que todos podemos hacer un testamento. Arriba, teniendo los 16 años cumplidos, tú ya puedes hacer un testamento, ¿sí? Tú puedes hacer un testamento de los bienes que consideres y que quieras transmitir a tu descendencia. Los incapaces para testar son las personas que tengan menos de 16 años cumplidos y los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Si sabemos que es una persona que está medio enferma, que tiene muchos problemas por su enfermedad, que no está en sus 5 sentidos, que tiene problemas, por ejemplo, con el alcohol, con las drogas, esas personas no pueden testar. Al menos que haya un momento, y eso lo va a determinar el notario o el juez en su momento, va a haber que haya un momento de lucidez, prolongado, etcétera, para que le permitan hacer un testamento. Tipos de testamento. Hay los testamentos ordinarios y extraordinarios o especiales. Más bien, la ley, por ejemplo, en el Código Civil del Estado de Nuevo León, los conoce como ordinarios y especiales. Los conocidos como ordinarios son el hológrafo, público abierto, público cerrado y público simplificado. Perdón, o sea, testamento público abierto, testamento hológrafo, testamento público cerrado y testamento público simplificado. Y los testamentos extraordinarios o especiales son el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. Son los tipos de testamento que hay. De hecho, el militar y el marítimo ya están derogados, ya no existen. Tipos de testamento. En el código, aquí le voy a poner, en el Código Civil del Estado de Nuevo León, aquí estamos hablando del Código Civil del Estado de Nuevo León, en su artículo 1178 y 1396, todo habla del testamento. Entonces, lo que les decía ahorita, para darle una repasada a ese código. Bueno, hablamos del testamento hológrafo. Es el testamento realizado por escrito de puño y letra por el propio testador. Deberá depositarse en el Archivo General de Notarías. ¿Qué quiere decir este testamento? Yo lo hago aquí en mi casa, por escrito, con puño y letra, esto, el otro, lo firmo, lo sello, le puedo incluir algunos testigos, lo cierro en un sobre,
voy ante un notario para que a su vez lo lleve al Archivo General de Notarías. Y ya. Si no lo llevas al Archivo General de Notarías, no va a valer ese testamento. Testamento público abierto es el testamento más común y el que casi el 98% de las personas es el que utilizan y es el más recomendado. ¿Por qué es el más recomendado? Porque bueno, vamos a leer qué dice. Dice, ese testamento es público porque consta de un instrumento público, es decir, la escritura ante notario, y es abierto porque la voluntad del testador es conocida por el notario y en su caso por los testigos que hayan intervenido, aunque cualquiera se entere de su contenido. ¿Sí? El público abierto es cuando vas al notario, hoy quiero hacer mi testamento, ellos con su expertise de redacción, porque conocen de leyes y son muy estructurados, todos los abogados tenemos que ser muy estructurados al momento de escribir, donde pones proemio, antecedentes, cláusulas, etcétera, todo separado. Entonces el notario hace eso y no obstante eso da fe pública. El notario es un fedatario público, da fe pública que existe un testamento, le pone su sello, tú lo firmas, se inscribe en registro público de la propiedad, en el Archivo General de Notarías, en todas partes, y tú te quedas bien tranquilo que ya ese testamento ya está, te da una copia y tú la guardas en tu casa esa copia y le dice a tu esposa, oye, aquí está la copia del testamento, ¿eh? Y más vale que la incluyas porque si no, olvídate. Es el testamento que más recomendado. Testamento público, el número 4, testamento público simplificado. Se otorga ante notario público sin la necesidad de testigos, pero su objeto es limitado debido a que solo se puede referir a ciertos bienes, como los destinados para vivienda y que sean propiedad del testador, siempre y cuando dichos bienes se adquieran por regularización o que su valor no exceda 25 veces el salario mínimo del Distrito Federal al año. Me quedó algo de duda con esto, con algunos cosas que dice aquí. Es un testamento que se usa muy poquito. Como que es solamente para vivienda, para inmuebles, para bienes que su vocación es solamente para vivienda. Y se llama testamento público simplificado. Es como para hacer algo rápido. Y creo, por ahí, yo me acordaba de este testamento que tenía vigencia, pero la verdad es que no lo encontré. Yo no puedo decir algo de creo, necesito sustentarlo, entonces no encontré esa parte y por eso no lo puse. Pero yo me acordaba que tenía así como una vigencia. Bueno, pasamos al testamento privado. Debe otorgarse ante 5 testigos idóneos. El testador debe declarar su voluntad. No puede ser cerrado o secreto. Debe constar por escrito, hecho por el propio testador, excepto en el caso de que no pueda hacerlo, caso en el cual lo escribirá uno de los testigos. Si ninguno sabe escribir, podrá ser verbal. Dichos testamentos estarán sujetos a una condición de resolución legal. O sea, no obstante ese testamento privado que se haga, el juez o si se hace ante notario, el notario lo va a mandar al juez para que lo califique y va a determinar si vale o no vale. ¿Sí? Testamento militar derogado, que es lo que hacían los militares. Testamento marítimo también derogado. La razón, no sé por qué. Aquí lo que se trata es que no te quedes sin testamento. Si vives en una ranchería ya bien lejos, pues haz un testamento privado, ¿eh? Un hológrafo, por ejemplo, un testamento hológrafo, pero no te olvides de llevarlo al Archivo General de Notarías. Eso es lo que se busca, que todo el mundo haga un testamento. Entonces, pero por ejemplo, si tú demuestras que siempre has vivido en la ciudad y lo hiciste un testamento hológrafo, pues va a ser cuestionable porque decir, oye, ¿por qué no fuiste a un notario? ¿Verdad?
como que te van a cobrar, o sea, en ese momento después, digo, si es por el tema de dinero, pero esa es la intención de que no haya excusa para no hacer un testamento. Esa es la intención. El testamento hecho en país extranjero, ese está vigente, ese se hace cuando estás fuera de México, por ejemplo, la gente que está en Estados Unidos puede hacer su testamento y lo tiene que llevar a la embajada de México en Estados Unidos para que le dé validez, que la embajada fungirá como un notario público, ¿sí? Y hay ciertas variables ahí bueno, yo nomás aquí estoy viendo la parte más importante, pero se puede hacer, ¿eh? Toda la gente que está en Estados Unidos, si tiene bienes en Estados Unidos, si tiene bienes en México, tiene que apegarse a la legislación de Estados Unidos y a la legislación de México. Y seguramente en la legislación de Estados Unidos tiene que pasar también por lo que en el equivalente a un notario en Estados Unidos, no, es que ya no le llaman notario, no me acuerdo cómo se le llama, ahorita me acuerdo. Se lleva y se apostilla, se dice apostilla, ese hay que llevarlo a la embajada, ¿verdad? Para que en las dos partes tenga formalidad. Eso se le llama la solemnidad. Entonces, es así como ya tienes tu testamento en país extranjero y es válido. ¿Sí? Déjame ver, con esto terminamos la presentación. Vamos a ver un poquito quiero que veamos bien rápido, sé que varios se tienen que ir. Aquí está el Código Civil. Aquí está el Código Civil que les mencionaba, es el nuestro, es el del Nuevo León. Bueno, aquí está en la forma de los testamentos. Dice, testamento en cuanto a su forma es ordinario o especial, que es lo que estábamos viendo ahorita. El ordinario puede ser público abierto, público cerrado, público simplificado, hológrafo. Y luego aquí hay muchos derogados. Es que había un montón de opciones. Ya se derogaron muchos. Quedaron nomás estos los que se mencionan. Los especiales pueden ser el privado, el hecho en país extranjero, y luego ya, son todos los que mencionan. Y luego no pueden ser testigos del testamento los amanuenses del notario que lo autorice, o sea, la gente que trabaja con el notario, los menores de 16 años, los que no estén en su sano juicio, los ciegos, sordos o mudos, los que no entienden el idioma que habla el testador. Y todo este apartado habla del testamento, ¿sí? Decíamos acá, desde el artículo 1178, ay, perdón, desde el artículo, ¿qué hice? Este es el libro. Aquí lo tengo abierto. ¿Quieren que leamos el libro? No. ¿Ya lo leyeron el libro? ¿No? ¿Ya lo abrieron o no? Mínimo. Aquí está. Entonces, todo son un montón de artículos, las sustituciones.
Este es nuestro código de los legados que hablábamos, acuérdense, de legados y de universales, de la institución del heredero. Básicamente. ¿Cómo ven? Está interesante el tema, ¿no? Sí, muy interesante, Lina. Ahorita vimos hasta una parte, nada más, una pequeña parte de la sucesión testamentaria. La próxima clase es la otra parte. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Muy bien. Pues bueno, voy a subir la presentación de nuevo. Alguien por ahí, y le ofrezco una disculpa, me pidió que subiera las presentaciones, a los PowerPoint al aula, y la verdad se me pasó. Las voy a subir en un momento, subo todas para que, si las quieren ver, ¿verdad? Más detenidamente, a pesar de la grabada, de la sesión grabada. Bueno, si no hay otro tema, aquí lo dejamos. Les agradezco mucho la asistencia y pues estamos en contacto. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos ahí al pendiente. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Que la pasen bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, gracias. Maestro, Dígame. yo quiero saber si en lo del cuadro sinóptico que nos encargó, ¿es nada más un cuadro sinóptico o son varios de los temas? Y recuérdame es que no me acuerdo qué les puse, perdón, que hago muchas tareas. Me acuerdo de un cuadro sinóptico, pero era de... Dice acerca del tema de sucesión legítima, pero dice que se encuentra en el capítulo 2, específicamente enfocado en los temas reglas generales, modos de suceder y sucesión de los descendientes. No, yo creo que con un cuadro sinóptico. Si se hace muy extenso, bueno, pues puede ser en 2 hojas, yo no me enojo. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches.